Escuchas Las Warmis, voces de Bolivia para el mundo. Momento de un café con marraqueta. Y volvemos a nuestro programa de Las Warmis por ATV Radio y toda la cadena de radios aliadas que nos escuchan a nivel nacional y también a nivel internacional. En este nuestro sector, Café con Marraqueta, tenemos a un invitado especialísimo desde Brasil. Vamos a conversar, vamos a dialogar con Ergon Kugler. Ergon, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? Hola, mucho gusto, es una oportunidad muy buena de estar acá con ustedes. Yo soy aquí de São Paulo, departamento de São Paulo de Brasil, y vivo en la ciudad de Praia Grande, en lo litoral del estado, del departamento de São Paulo. Es un gustazo estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, Ergon. Qué lindo poder contar con voces de las juventudes paulistas, las juventudes brasileras, pues en este momento sabemos que la temperatura, sobre todo política, pues está fuerte en Brasil. Hemos estado el mes pasado haciendo algunas visitas por allá y queremos conversar contigo, pues, porque sabemos que eres un experto en el seguimiento a las redes sociales, a las fake news, la desinformación que circula, y justamente es una de las características en la campaña electoral que se está llevando en Brasil. Ergon, para que toda nuestra audiencia conozca, es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, cursa una maestría en Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas. Es un joven muy estudioso y que por eso nos va a ayudar a entender este fenómeno de las redes sociales, de las fake news, porque cuando hemos estado en Brasil, Ergon, te comento, hemos oído mucho decir que Bolsonaro, el candidato presidente, era el rey de las fake news, y pues decían analistas que ya habían detectado más de 3,000 fake news. No sé si será así, tú debes tener más datos. Coméntanos un poco este panorama general de la campaña electoral, Ergon. Perfectamente. Acá en Brasil nosotros tuvimos una ruptura democrática que se quedó por décadas, en los años 64 hasta 88. Y después nosotros tuvimos la Constitución. Entonces nuestra democracia es muy joven también, porque hace como 30 años de una Constitución, de una democracia. Pero además de esto, hay muchas personas acá que valen como si tuviera otra vez una dictadura acá. Reivindican el papel de la dictadura, hacen manifestaciones para que la dictadura vuelva. Pero todo esto, acá en Brasil, hay una característica que es de la expansión de la comunicación. Más personas acá tienen acceso a WhatsApp, a tecnologías de los teléfonos móviles, do que alimento para suplir la hambre, por ejemplo. Entonces, las personas acá con acceso a las tecnologías están muy susceptibles a las desinformaciones, o como llamamos también las fake news. Pero es importante decir que fake news no solamente son como las noticias, las informaciones que son distorcidas o falsas, pero la ausencia de una información, la distorsión del contexto, la modificación de la fecha de la información, hay toda una narrativa que se impone para poner cómo algo se distorce en la realidad. Acá en Brasil hay esta distorsión de la realidad hace mucho tiempo, pero en 2018, con las elecciones presidenciales de Bolsonaro, nosotros tuvimos una ascensión muy grande. Se fuera todo el tiempo las llamadas fake news en WhatsApp, se fuera todo el tiempo las personas desnorteadas en un sentido de sin saber si una información que llegaba hasta ellas se podría ser como verdadero o no. Y hoy nosotros tenemos algunos mecanismos de control, es verdad,
pero se queda como un gran problema nacional que incluso pone en riesgo nuestra elección presidencial de ahora. Hay muchas fake news, mucha desinformación en todo el país circulando, reivindicando en tema de que nuestras elecciones son fraudadas, no son verdaderas, tienen como un proceso ilegítimo. Esto es preocupante porque nosotros estamos como 18 días de las elecciones, es posible que tendremos alguna tentativa de investigación de golpe en alguna medida. Entonces, es un tema muy importante para nosotros el combate a la desinformación, el combate a las fake news, pero además de todo, la preservación de la democracia y la preservación de la realidad, porque es un tema de todos los días acá, no solamente durante estas elecciones, pero de la implementación de las políticas públicas, de la calidad de vida y de cómo nosotros también percebemos la realidad. Sí, justamente haciendo alguna revisión de la prensa brasilera, veíamos esta preocupación en varios sectores académicos, sectores políticos, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil también, de que sobre todo de parte del señor Bolsonaro como candidato, se había desplegado una estrategia muy grande en la cual se crearon las milicias digitales, decían así, por la cantidad de cuentas en Facebook, en Twitter, incluso en el uso del WhatsApp. Y el Tribunal Electoral y también el Tribunal Supremo de Justicia han tenido que intervenir en estos casos para que el proceso electoral sea en el marco democrático, como tú decías, para que se respete la democracia y el derecho a las personas a participar en un proceso limpio, ¿no es cierto? Pero nos llama mucho la atención porque se hablaba de una cantidad de por lo menos 100 millones de seguidores en estas milicias digitales de parte de el señor Bolsonaro. A su vez, también hemos visto que Lula da Silva, el otro candidato de expresidente que ha sido parte, pues, víctima de un proceso de persecución política, incluso ha estado preso, decía en un discurso hace unos días, nosotros no somos algoritmos, somos personas, ¿no? Somos seres humanos, tenemos sentimientos, necesidades, y tenemos esperanzas y por eso tenemos que llegar a las elecciones de manera limpia y tenemos que cambiar esta situación de tanta pobreza y que está dejando todo este periodo del señor Bolsonaro en todos los niveles. Ergon, viste que salió un informe que pone a Brasil otra vez en un nivel muy alto de situación de hambre de la gente. Eso no pasaba antes en las décadas pasadas. Entonces, como tú bien decías, las redes sociales están impactando demasiado en la vida de la gente, en las políticas públicas, en cómo esto se traduce en un beneficio o en su defecto en también un malestar. Entonces, a 18 días, a 15 días, es muy poco lo que falta para las elecciones. ¿Cómo ves el escenario hacia adelante? Bien, en primer el tema de las cuentas que son falsas, principalmente del Bolsonaro, que nosotros miramos acá, nosotros en Brasil llamamos de gabinete do ódio. Es como una operación deflagrada por la investigación que miró un montante gigantesco de cuentas falsas, operando para ascender no solamente las hashtags en Twitter, pero también la conmoción nacional, el sentimiento de que tiene algo, el comunismo está intentando tomar nuestro país, algo como esto, que es una vieja narrativa que nosotros olvidamos hasta mucho tiempo, pero que recuerda a incluso nuestra tentativa de golpe y la conclusión del golpe en 1964 acá en Brasil. Es la misma narrativa de que hay un espectro comunista rondando y que tiene que se hacer algo. Pero
tiene una cosa que es muy importante, que un investigador internacional llamado Giuliano da Empoli habla, que es que la movilización no es algo espontáneo. Giuliano habla que tiene como ingenieros del caos, porque muchas veces nosotros miramos, mira, aquella persona que hasta acá en nuestra calle, no es posible que es una persona mala, que está intentando deflagrar nuestra democracia, hacer cosas malas, pero esta persona está todos los días recibiendo contenido malo, malintencionado, diciendo que su hija es una comunista influenciada por la universidad, que su hermano, por ejemplo, que no crees en Bolsonaro, por ejemplo, es una persona mala. Entonces, hay un sentimiento incluso acá de desunión de las familias porque la movilización ocurre todos los días por la red, por WhatsApp, por Telegram ahora, por ejemplo, que hay una migración masiva también para el Telegram. Pero ha hablado de una cosa muy importante ahora, que es el impacto en las políticas públicas, que incluso es algo que miramos muy reciente acá en Brasil, porque durante la pandemia nosotros tuvimos muchas narrativas, incluso Bolsonaro hablaba todo el tiempo que no hay pandemia, es una ilusión, el virus es algo como los izquierdistas, la izquierda quiere tomar el poder, fue como una locura acá. Pero muchas personas acá murieron, fueron como más de 600,000 personas en Brasil que no están más acá por la urgencia muchas veces de políticas públicas. Hay un estudio incluso que habla que si tuviera alguna acción del gobierno, nosotros estaríamos con, de estas 600,000, por lo menos 200,000 personas vivas. Entonces es algo muy significativo. Y además de esto, Bolsonaro por mucho tiempo habló que las vacunas no tenían ninguna influencia, no se tiene que tomar las vacunas, de todo más, y divulgó los medicamentos de cloroquina y hidroxicloroquina. Estos dos, por ejemplo, son medicamentos que se tiene como ivermectina, cuando tenga otras enfermedades que no un virus, muchas veces vermes y otras cosas. Pero las personas acá en Brasil fueron a esta narrativa de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, y nosotros tuvimos una ascensión muy grande de los números de personas que tuvieron que ir al hospital porque tuvieron reacciones a la cloroquina. Por ejemplo, en 2019 nosotros no teníamos casi datos de personas con infecciones por cloroquina. Se fuera como, si no me olvido acá, yo estoy sacando los números para hablar correctamente, se fuera como 100 personas en todo el país con enfermedades decorrentes del mal uso de la hidroxicloroquina. Pero después de Bolsonaro hablar, durante un año por completo, nosotros tuvimos un crecimiento de 558% de las enfermedades por hidroxicloroquina y cloroquina en su mal uso, ¿no? Entonces, es un resultado muy inmediato de cómo las palabras, la narrativa, el negacionismo, como también hablamos mucho, puede impactar la vida de las personas, ¿no? Y además de esto, hay un caso muy simbólico que no es el caso de Brasil, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que un día habló en la red nacional que, mira, ¿por qué nosotros no ingerimos acá como desinfectantes, como los limpiaplatos para no tenemos más COVID? Y en una semana nosotros tuvimos en Estados Unidos, después de esta fala, más de 800 muertes por la ingestión de desinfectantes, de limpiaplatos, que es muy grave. Mira, nosotros estamos hablando cómo la desinformación no se queda solamente en las redes sociales, no se queda solamente en los círculos de los amigos, de la pareja, de la familia, pero está llevando a las vidas de las personas, perjudicando la implementación de las políticas públicas, en este caso la salud de un país por completo, por ejemplo. Así es, Ergón. Bueno, y con la política ahora, pues estos
estas próximas semanas seguramente va a ser todavía con mucha intensidad lo que va a suceder y estamos pendientes de lo que va ocurriendo en Brasil porque Brasil, pues no solo por su tamaño más grande del mundo, sino por todo lo que significa, tiene un peso político muy importante en la región latinoamericana y en el mundo. Así que, Ergon, te agradecemos muchísimo tu tiempo con este análisis y bien decías, ¿no? Las redes sociales no es solamente lo que está en la cuenta, lo que está en la red social, sino es cómo eso se traduce en la vida de las personas. Por eso va a ser muy importante este proceso electoral que se va a traducir en el voto y ese voto va a ser el que va a definir el destino de ese pueblo brasilero tan grande, con tantas riquezas, pero también con tantas necesidades y tanto sufrimiento que se ha visto en estos últimos años. Te vamos a buscar después para un análisis posterior a las elecciones, Ergon. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es un gustazo, acá estoy y yo me quedo acá con esperanza de tenermos la retomada de la democracia, el enfrentamiento de toda esa investida que intentan hacer contra la realidad. Muchas gracias y abrazos fraternos a Bolivia. Gracias, un hayaya. Hayaya. Escuchas Las Guarmis. Voces de Bolivia para el mundo. Así entonces hemos llegado al final de este nuestro programa con dos diálogos que hemos llevado adelante, muy interesantes, llenos de novedad para uno en el ámbito de los derechos humanos, con Caridú en Villafuerte, desde Santa Cruz, hablando de las juventudes, hablando de la población LGBT, en este mes de septiembre, rumbo al 28, donde se recuerda un día global por el aborto seguro y legal para las mujeres. También hemos conversado con el especialista, el experto en redes sociales, Ergon, desde Brasil, quien nos ha comentado varios episodios de lo que está sucediendo en la campaña electoral rumbo a las elecciones, que ya no falta mucho en octubre. Y pues nos ha ampliado todo ese escenario en el cual, sobre todo el candidato Bolsonaro, ha estado usando las redes sociales con las fake news, haciendo una campaña sucia en esta época electoral y pues que afectan la calidad de la democracia en Brasil. Pero todavía tenemos la esperanza de que pueda darse un proceso legal, un proceso limpio, donde el pueblo brasilero defina su destino a través del voto popular. Agradecemos a TV Radio por el espacio, pero también agradecemos a todas las radios que se suman a nuestra señal. Radio Estudio en la Ciudad del Alto, a la Red de la Diversidad, Huaynatambo en el Alto, Cipastambo en Sucre y Yembatirenda en Tarija. Un saludo a la Agencia de Información Chuquisaca, a la Radio Integración en La Plata, Argentina, a la Red Yungas, Coroico y Chulumani, a la Radio Huayna Potoxi, que también se está sumando desde Potosí, a la Radio Causachuncoca, desde el trópico de Cochabamba y de todas sus aliadas, a la Bolivia Radio y TV Canal Digital desde Santa Cruz, a la Radio Maya de Patacamaya y a la Radio Online Ana María Romero. A toda la audiencia, a todas las amigas, los amigos que nos siguen en cada uno de nuestros programas, no se olviden que también nos pueden seguir en las redes como el Facebook y en nuestro podcast a través de iVoox. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta nuestra próxima entrega. Muchas gracias.